La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Caminar en la fe es también saber interpretar que Dios interviene en nuestra vida para transformarla. Una de las personas que viven una experiencia de transformación bastante fuerte, o decir en otras palabras, de manera radical, es San Pablo. Hoy vamos a hablar de San Pablo, cómo vive ese proceso de transformación de ser perseguidor a convertirse en apóstol de Jesucristo. Es sorprendente cómo la gracia de Dios puede transformar cualquier corazón. Cuando uno es capaz de ver la historia de uno mismo y ver cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo es nuestra vida ahora en Cristo, vamos descubriendo que esa misericordia tan maravillosa de Dios nos va transformando paulatinamente. Por eso es fundamental ver a Pablo como modelo de transformación para pensar en nosotros también. Es válido participar de la Eucaristía, es válido integrarnos a un grupo de la iglesia, pero lo que no es válido es que esta participación, esa experiencia de fe, no le permitamos al Señor que transforme nuestra vida y seguimos actuando de la misma forma. Pablo, aquel hombre que perseguía a la iglesia, podemos ver en Hechos de los Apóstoles el capítulo 8, aún podría tomar usted el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles cuando se refiere al martirio de Esteban y pensar un poco cómo Pablo aplaudía esa lapidación a tal grado que en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el versículo 58 dice: le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estaba presente al momento del martirio de Esteban y Saulo aprobaba. Pero no solamente aprobaba. Si usted va al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles y lee únicamente los primeros 3 versículos, se los leo a continuación, dice: Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra toda la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, preste atención, entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba a las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Impresionante. Dice el texto que Pablo irradiaba violencia, entraba a las casas, tomaba a las personas, las metían a la cárcel. O sea, este hombre que andaba persiguiendo a los discípulos, es impresionante cómo la maldad puede llevarnos a herir, a maltratar a otras personas. La historia de San Pablo, la vida de San Pablo, nos enseña algunos aspectos fuertes para nuestra vida. Que Dios llama incluso a aquellos que están muy lejos de Él, como San Pablo. Que la conversión es un proceso permanente. Pablo lo va a vivir, Pablo lo va a expresar, tanto Lucas en Hechos de los Apóstoles en relación a San Pablo, como también en las cartas paulinas. Y algo maravilloso es que el encuentro con Cristo llevará a Pablo a convertirse en misionero, a convertirse en un apóstol, en un discípulo misionero de Jesucristo. El Papa Francisco dijo una frase en relación a San Pablo muy hermosa. San Pablo nos recuerda, decía el Papa Francisco, que el centro de la fe no está en una idea,
sino en el encuentro con una persona, Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que pensar un poco de qué manera Jesús ha llegado a nuestra vida, de qué manera le hemos permitido o le estamos permitiendo al Señor transformar nuestra vida, de qué manera nosotros vamos asumiendo la fe en este caminar. Si nosotros nos vamos al texto de Hechos de los Apóstoles y ahora nos vamos al capítulo 9, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor interviene cuando dice: entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontrara alguno del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, Pablo estaba insistiendo en esa conducta, en ese comportamiento. Pablo era fariseo. Entonces, Pablo asumía que lo que estaba haciendo era lo mejor, era lo correcto. Es impresionante cómo el Señor interviene cuando lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, cuando dice que un rayo, una luz del cielo iluminó a Pablo y lo cegó. O sea, Dios siempre toma la iniciativa. Por muy mala que sea la persona, siempre el amor de Dios está presente, se está donando a esa persona. Por eso es válido pensar en nosotros mismos también, porque nosotros necesitamos comprender que muchas veces podemos estar en la iglesia, pero no reflejar realmente una conversión sincera. Podemos tener amistad hasta con el señor arzobispo, los obispos, sacerdotes, lo que sea, pero nuestra vida no es testimonial. ¿Cómo pasa Pablo de perseguidor a apóstol? Ante el principio básico. El principio básico es el encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro personal con Jesucristo que Pablo lo va a tener camino a Damasco. Usted puede leer el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y en esa revelación, el impacto es tan grande que Pablo se tiene que encontrar consigo mismo a tal grado que comienza un proceso de oración y ayuno. Cuando queda ciego, las personas que lo acompañaban lo llevan a Damasco, porque así le revela el Señor y le encomienda a Ananías el llegar a orar por Pablo y ayudarle. Ver cómo Pablo va experimentando una transformación en su vida y entender que sin el amor, el conocimiento religioso es insuficiente. Pablo tenía mucho conocimiento, era fariseo, hablaba 4 idiomas, o sea, era impresionante su capacidad intelectual, su formación académica, pero Jesús llega al corazón de este hombre para transformarlo. Por eso pensar un poco en San Pablo, en esta perspectiva de nuestra vida cristiana, es saber interpretar el hecho que el punto de partida que transforma la vida, no solamente de Pablo, la suya y la mía, es el encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro personal con Jesucristo que se deriva a través de la misericordia de Dios. Si se da cuenta, Pablo andaba persiguiendo la iglesia naciente. Y cuando Jesús se le revela, le hace la pregunta: ¿por qué me persigues? Y es que es hermoso ver cómo Jesús se identifica con la iglesia y cómo la iglesia tiene comunión con Jesucristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Esa pregunta como que desubica un poco quizás a San Pablo. ¿Por qué me persigues? Creo que es válido que cada uno de nosotros pensemos un poco en cómo nosotros llevamos nuestra vida de fe y cómo nosotros alimentamos nuestra fe. Cómo Pablo tiene esa experiencia
del encuentro con Jesucristo e insisto, Pablo no andaba buscando a Jesucristo, Pablo andaba persiguiendo. Por eso es fundamental entender que Saulo, insisto en esta idea, Saulo no buscaba a Jesús, es Jesús quien sale al encuentro. Es Jesús, bien lo dirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, ustedes no me han elegido a mí, soy yo quien los elegí. Entonces, la revelación de Jesucristo en la vida de Pablo, de esa forma, como lo narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 29, el capítulo 9, y puede leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, cuando Pablo mismo está dando su propio testimonio, se manifiesta algo magnífico. Algo lindísimo es que Dios es un Dios de iniciativa. Dios lo que busca es salvarnos, Dios lo que busca es restaurarnos, Dios lo que busca es edificar nuestra vida de una manera diferente. Por eso el hecho de que la conversión nos promueve a la humildad. Pablo, por ejemplo, queda ciego. Pablo queda ciego, debe dejarse conducir por otros. Debe Pablo reconocer que necesita ayuda de aquellos que le acompañaban. Cada uno de nosotros tenemos que verificar el sentido de que el camino de la fe siempre el Señor se está revelando, siempre el Señor se está manifestando, siempre el Señor está actuando. Es como que hagas un alto en este momento y pienses en ti y simplemente te hagas una pregunta. ¿Cómo está actuando Dios en mi vida? ¿Cómo se está manifestando? A veces quisiéramos ver los cielos abiertos. No. En cosas tan simples y sencillas como la sonrisa de un niño, como el canto de un pájaro, como el viento que sopla, ahí hay una manifestación del Señor. Y pensar un poco también, porque esto le quedó muy grabado a San Pablo, su experiencia personal, es que ¿cómo ha sido ese encuentro entre el Señor y tu persona? Ese primer encuentro, si es que lo has tenido. Por eso la conversión no consiste solamente en cambiar de conducta, en decir, antes fumaba, ahora ya no fumo, antes bebía, ahora ya no bebo. No, la conversión es más profunda. La conversión es un proceso de mente, un proceso de corazón, un proceso también de cómo manejo mi vida. O sea, Pablo es un modelo grandísimo de entender que la fe es progresiva. Y como la fe es progresiva, debo de saber entender que mi conversión es un proceso. No basta con asistir a la iglesia, no basta con leer una Biblia, no basta con estarme viendo y escuchando, no basta con esto. Estos son elementos importantes para el proceso de conversión, pero la clave de la conversión está en ti, en tu conciencia, en tu voluntad, en tu interés, porque de una u otra manera, en la medida que tú vas tomando conciencia, vas sabiendo interpretar el paso de Dios en tu existencia. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos pensar un poco también en esta experiencia de San Pablo y ver la nuestra. ¿De qué manera el Señor ha actuado en nuestra vida? ¿Cómo ha sido ese encuentro personal con Jesucristo? Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de ese encuentro. Los frutos de ese encuentro lo vemos en San Pablo, un hombre apasionado por el reino, un hombre que conforma la iglesia, un hombre que vive su fe en comunidad, un hombre que está convencido que Jesucristo está en Eucaristía, un hombre que forma a otros, que transmite la fe a otros. O sea, de perseguidor a apóstol. Es hermoso ver a un Pablo que es capaz de servir al Señor al cual perseguía. Nosotros, de una forma u otra, participamos en un proceso de conversión en el cual debemos de autoexigirnos un mejor testimonio, autoexigirnos una vida más coherente, autoexigirnos en aquellos aspectos, aquellas áreas de nuestra vida que ofenden, molestan y hieren a otras personas. Por eso es válido pensar en nosotros mismos. Es también un misterio, por decirlo así, cómo Saulo pasa de Saulo a Pablo.
El nombre Pablo significa pequeño. Trato de interpretar el hecho de que Saulo era muy arrogante, muy autosuficiente, muy prepotente, y de pronto el encuentro con Jesucristo le hace ver que tiene que caminar por la humildad, por la sencillez. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a evaluarnos. Qué bueno que estás recibiendo este mensaje, qué bueno que le rezas el rosario, qué bueno que estás integrado a algún grupo de la iglesia, qué bueno que el domingo vas a la Eucaristía, pero ¿cuáles son los efectos de esas situaciones? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuáles son los frutos del que tú participas de la Eucaristía, del que tú rezas el rosario, que estás en alguna comunidad católica, en algún movimiento apostólico? ¿Cuáles son los frutos? Creo que es válido hacer un inventario de esto a la luz del ejemplo de San Pablo, porque la vida de San Pablo se va a caracterizar en primer lugar por la humildad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9, dirá San Pablo: y en último término, se me apareció también a mí como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo reconoce cómo era su vida antes y que todo es fruto de la misericordia del Señor. Por lo tanto, ese sentido de reconocer la grandeza, de reconocer que no es por sus méritos, sino que más bien llevaba una vida equivocada. Ese es un signo de humildad. Soy el último de los apóstoles, no el primero. No soy más grande que nadie, soy simplemente el último. Y un elemento también hermoso en la vida de San Pablo que usted lo puede leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 16, es la gratitud. No lo voy a leer. La gratitud. Pablo es profundamente agradecido con el Señor. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. ¿Se da cuenta? La gratitud en la vida de Pablo es inmensa, es infinita, porque reconoce que su cambio, su conversión, su servicio es simplemente misericordia. Y Pablo revela algo también, no solamente humildad, no solamente gratitud. Pablo revela amor a Cristo. Ese amor a Cristo que de una u otra manera tiene que llevarnos a nosotros también a amar a Cristo, pero no simplemente de palabras. Amar a Cristo desde nuestro servicio, desde nuestra entrega. Amar a Cristo desde nuestra libertad. Es hermoso ver cómo Pablo es llamado y él se considera el apóstol de los gentiles. Cristo no solamente lo convierte, Cristo lo envía. Y yo creo que esta es la dimensión hermosa de la conversión. Pablo es ejemplo de cómo se vive un proceso verdadero de conversión. No solamente es asistir a la iglesia, no solamente ser parte de una comunidad católica, es volverme misionero, es anunciar a Jesucristo en todos los ambientes, ante cualquier persona, es mantener firme mis convicciones cristianas. Y es ahí donde Pablo, por boca misma de Jesucristo, va a escuchar lo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 15. En Hechos capítulo 9, versículo 15, le dice: el Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. O sea, está hablando con Ananías. Jesús está revelando a Ananías y le está diciendo que tiene que ir a buscar a Pablo porque ese será instrumento de elección. Yo no sé si tú te has sentido elegido por el Señor. No sé si en tu vocación cristiana, en tu proceso de conversión, te has interesado por descubrir a qué te llama el Señor, a qué te llama. Pablo no buscó ser apóstol, Jesús decidió convertirlo en apóstol. Creo que eso es importante también. Resaltar, por ejemplo, cómo esa pasión
desenfrenada antes de Cristo, violento y todo, como Pablo con la inspiración del Espíritu Santo lo transforma en un misionero apasionado. Ese espíritu misionero de Pablo es impresionante. Realizó 4 viajes apostólicos, fundó, fortaleció muchas comunidades cristianas, predicó en medio de persecuciones, cárceles, naufragios, azotes, incomprensiones. O sea, Pablo es un modelo de cómo realmente debe de vivirse la fe en este siglo XXI. Este siglo XXI nos exige a nosotros ser fieles a la fe, dar razón de nuestra fe a los demás. Por eso es válido pensar un poco que para poder ser fieles a la fe y dar razón de nuestra fe, también necesitamos desarrollar cierta espiritualidad como San Pablo. También Cristo es el centro de Pablo. Pablo llegará a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa capacidad de vivir para Cristo, de saber entender que Jesús es el Señor. También Pablo vive según la inspiración, la guía del Espíritu Santo. Pablo dirá en Romanos capítulo 8, versículo 14, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es hermoso esa relación de San Pablo con el Espíritu Santo, esa relación de que Pablo tiene una docilidad al Espíritu. Es importante vivirla de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo aprende algo. Pablo aprende a hacer todo por amor. Por eso Pablo es el ejemplo maravilloso de cómo Dios transforma la vida de un ser humano, cómo Dios transforma la vida de un hombre, de una mujer. Y en esa transformación se va teniendo una diversidad de experiencias. Si tú comparas al Pablo de capítulo 8, capítulo 9, y toma la carta primera a los Corintios, el capítulo 13, hay una gran diferencia. Capítulo 13 de Primera de Corintios nos revela el himno del amor. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. O sea, Pablo es un hombre que deja que el amor de Dios penetre su vida y que lo va configurando en esa vida apasionada, en esa vida entregada a la obra misionera. Por lo tanto, pensar un poco en nosotros. Pensar un poco en nosotros, porque Pablo entiende algo. Pablo entiende que su vida, que su existencia es la siguiente: vivir para evangelizar, vivir para comunicar la buena nueva, vivir para transmitir la fe a los demás. Predicar el evangelio, dirá Pablo, no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predico el evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Hay una conciencia profunda en San Pablo, pero esto ha sido todo un proceso de conversión, de transformación. No es que Pablo después camino de Damasco ya se puso, no. En la carta a los Gálatas, Pablo dirá que se fue a Arabia, al desierto de Arabia por un año. Por un año Pablo, después de la experiencia de Damasco, Pablo toma tiempo para orar, discernir, reflexionar ese acontecimiento. Y luego entonces se desarrolla todo el aspecto misionero. Creo que es válido para todos nosotros, no importa si eres sacerdote, religiosa, laico, todos nosotros necesitamos tomar también tiempo en silencio, tiempo de reflexión. El desierto es un tiempo, es un lugar de encuentro, de interiorización, de reflexión. Tomar un tiempo para callarnos, para escuchar al Señor, escrutar la palabra y que esta palabra penetre en nuestra vida y la vaya transformando. Pablo nos hace ver que la misión no es ser activistas de Jesucristo. La misión se vive desde un corazón de discípulo, desde un corazón de un hombre, de una mujer que ha aprendido a estar a los pies del Señor. Si tú lees las cartas de San Pablo, Pablo va a insistir mucho sobre temas sobre el Espíritu Santo, la comunidad, pero también va a insistir mucho sobre la Sagrada Escritura y la vida de oración. Oren sin cesar, dirá San Pablo. Por lo tanto, hay que entender a la luz del ejemplo de San Pablo que nadie está excluido de la misericordia de Dios.
Todos somos buscados por el Señor, porque el Señor quiere la salvación de cada uno de nosotros. Entender también, a ejemplo de San Pablo, que la conversión es permanente. No es que porque ya estoy en iglesia, porque rezo el rosario ya estuvo. No. La conversión es permanente, es constante, y ahí es donde yo tengo que poner de mi parte que el encuentro con Cristo conduce a la misión. No es guardar, no es privatizar la fe, no. La fe no se privatiza, la fe se comunica. No es que yo y el Señor y mi persona ya estuvo, no. Tengo que comunicar esta fe. Lo puedo hacer de palabras, lo puedo hacer con acciones, sirviendo al pobre, al enfermo, al necesitado, leyendo la Biblia, predicando de diversas maneras. Entonces, el encuentro con Cristo nos conduce a una vida misionera. También, a la luz de la vida de San Pablo, como pasa de perseguidor a apóstol, es que el sufrimiento es parte de la vida de San Pablo. El sufrimiento vivido por San Pablo fortalece la fe y su apostolado. Pensar un poco en esto, meditar en esto, es como pensar también en el hecho de que podemos aspirar a ello. Hagamos un momento de oración y digamos: Señor Jesucristo, tú que transformaste el corazón de San Pablo y lo convertiste de perseguidor en apóstol de las naciones, transforma también nuestro corazón. Derriba nuestro orgullo, ilumina nuestras cegueras y danos la valentía de anunciar tu evangelio con fidelidad a la iglesia. Que siguiendo el ejemplo del apóstol San Pablo, podamos decir también cada uno de nosotros: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y que el Espíritu Santo nos haga discípulos misioneros capaces de llevar tu amor a todos los pueblos. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.